Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de multifondos que tuvieron un mes de septiembre para el olvido, que están teniendo un año 2022 desastroso, casi el peor, el segundo peor desde que existen registros, y este arranque, estos 9 meses, han sido lo peor en 20 años, desde que existen los multifondos el año 2002. Sobre todo el mes de septiembre, en que el Fondo E, que había recuperado buena parte de lo perdido, este año había recuperado buena parte de lo perdido el año pasado, definitivamente está perdiendo todo lo avanzado este 2022. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado, de acuerdo a números de la Superintendencia de Pensiones, mes de septiembre. El Fondo A cayó 2,01%, el Fondo B 2,30%, el Fondo C 2,59%, el Fondo C 3,11%, y ojo con retroceso del Fondo E, que cae 3,23%. Esto solamente en el mes de septiembre, un muy mal mes para todos los multifondos. ¿Qué es lo que sucede entre enero y septiembre? Lo vemos. Miren el caso del Fondo A, que el año pasado había tenido un año bien positivo, pero ya se perdió todo lo del año pasado y con creces 17,51 para abajo. Este 2022 el Fondo B 14,36, el C, donde está la mayor cantidad de chilenos entre el C y el B, 11,29%, el Fondo D cae 5,88 y lo que les mencionamos, ya el Fondo E acumula en lo que llevamos de año una caída de 0,99%. Había tenido un buen arranque, había ido cayendo un poquito, pero se pierde en un solo mes prácticamente todo lo ganado durante el año. Lo que decíamos, es el segundo peor registro en 20 años. Justamente en este mes de septiembre se cumplían 20 años de la entrada en vigencia de los multifondos de pensiones, de estos 5 fondos, A, B, C, D y E, y salvo el año 2008, esta es la segunda vez que se tiene un registro tan malo como estos primeros 9 meses. Vamos con la siguiente gráfica y vemos qué ha sucedido en los últimos 12 meses. Y ahí la radiografía no es mucho mejor. En el caso del Fondo A hay una caída de 15,2%, el Fondo B 12,8%, el Fondo C 10,8%, el Fondo D 5,66% y el Fondo E, este es el único número en verde o en azul que muestra algo de recuperación de todo lo que yo les estoy mostrando en los últimos 12 meses, el Fondo E. ¿Cuáles son las razones de la caída, por lo menos en el mes de septiembre? Mal rendimiento de la renta variable de las acciones, eso repercute sobre todo en el Fondo A y B, la escalada de la violencia en Rusia y Ucrania y también el escenario inminente de recesión a nivel global, con lo que está pasando en Estados Unidos, con lo que está pasando en Europa, eso repercute en los multifondos de pensiones. Yo les mencionaba que el peor año histórico había sido el año 2008, en que en un solo año el Fondo A llegó a caer 48%. Al año siguiente recuperó todo lo perdido. ¿Podríamos ver este mismo escenario, que tengamos un año desastroso como este y el próximo año se recupere? Se ve difícil, ¿por qué? Porque la incertidumbre mundial dibuja un programa más bien complicado. Aquí el llamado de las autoridades obviamente es a esperar. Aquí no es fácil lo que está sucediendo, mientras esto en paralelo se discuten la reforma de pensiones. Todavía no se presenta un proyecto, pero se están discutiendo los elementos principales, se está negociando, se está conversando de parte del gobierno y otras entidades respecto a los cambios urgentes que necesita nuestro sistema de pensiones aquí en Chile. Le preguntamos a expertos sobre estos números, qué es lo que viene. Escuchamos declaraciones. Los resultados son el reflejo de lo que ocurre en los mercados financieros y en la economía a nivel global. Los fondos más riesgosos se han visto castigados por los malos desempeños en las bolsas internacionales, ello en un contexto en el cual persiste la incertidumbre por la pandemia, por el conflicto en Ucrania, por las presiones inflacionarias que llevan a los bancos centrales a subir sus tasas de interés. Lo decíamos, esto en un contexto mundial y local de crecimiento, de cifras económicas que son preocupantes. Vamos con la última gráfica que hemos preparado, porque el Banco Mundial entregó proyecciones para América Latina, para el Caribe, para Chile, para este y el próximo año. Respecto a nuestro país, el crecimiento para este año se estima entre el 2022 1,8%. Está en el rango bajo de las proyecciones del gobierno. Lo veíamos a principios de semana, que estima un crecimiento entre 1,6 y 2,2 para este año. Pero ojo con lo proyectado para el 2023, 0,5% de caída en la economía. ¿Y qué significa esto? Esta caída para el 2023, Chile tendrá el peor desempeño de América Latina y el Caribe el 2023, de acuerdo a estas proyecciones del Banco Mundial, y el 2024 será un pequeño rebote, podríamos decir, que seremos en torno a 2,2%. Eso respecto a el crecimiento. Este viernes tendremos cifras de inflación del IPC, se proyecta cercano al 1%, sería más o menos un sexto, séptimo mes del año con IPCs sobre o en torno al 1%, eso ya con un escenario a 12 meses superior, muy superior
al 14%, y lo decía ayer la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, al parecer, y de acuerdo también, esto amarrado con el alza del dólar durante las últimas semanas, aunque han caído algo los últimos días, lamentablemente este aumento del costo de la vida y en la incidencia ahí de esta nueva alza del dólar podría ser más persistente, más duradero en el tiempo, lamentablemente.